Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Hoy les quiero platicar un poquito de mi experiencia haciendo guiones para películas cortas y en general lo que yo he visto de cómo se hacen los guiones, de cómo se hacen películas cortas en primera, porque es en lo que más tengo experiencia. Aún no puedo hablarles de un largometraje, de una película de hora y media, porque todavía no tengo experiencia y sin embargo sí que ya he trabajado en varias películas cortas de diferentes duraciones y en general pues de diferentes presupuestos. También eso siento que varía mucho e impacta mucho en el cómo se crean estas historias, y es por eso que hoy estoy aquí para compartirles un poco de esa experiencia. Les repito, no es un tutorial, no es como de esos, sí, estos 15 pasos y vas a tener un gran guión. Ni siquiera me voy a meter a hablar como ya de aspectos técnicos respecto como de el formato del guión. A mí me caga eso. Hay mucha gente que sí es súper estricta como con tienes que hacerlo con tal programa, si no se va a ver feo, no sé qué. La neta, los míos yo los escribo en Pages, que es el equivalente de Word de Apple. Yo tengo ya mi formatito, que es con un guión que yo ya había hecho antes. Ese es mi template, y lo único que hago solamente tengo como el apartado de en donde se describen las acciones, que tiene como su formato básicamente justificado y con cierto tipo de letra y cierto tamaño de letra, etcétera, y todo está como justificado, les digo, como en toda la página. Y luego está el formatito como de los diálogos, entonces nada más dejo ahí un diálogo y ya solamente voy copiando y pegando y copiando y pegando y sustituyo el nombre de quien dice el diálogo y el número de escena y demás. Pero a lo que voy es que siento que hay mucha gente que se clava mucho como en el formato, y yo un tiempo también al principio lo hice un poco, pero ya que me fui dando cuenta que realmente no importa, y sobre todo cuando escribes un guión para ti mismo, para que tú lo dirijas, es muy diferente que cuando lo vas a dar a alguien o a vender a alguien, etcétera. Entonces, habiendo visto todo eso, yo voy a hablar desde la perspectiva de alguien que escribe su guión para su propia película corta, y por lo tanto puedes hacer lo que se te hinche la gana en el guión. Ya, ok, habiendo dicho toda esa pequeña introducción, lo primero que yo siento que es importante a la hora de escribir un guión, pues tomar en cuenta cuál es tu fuerte creativo, y por eso mi primer consejo para cualquier artista es: entre más te puedas conocer, mucho mejor. Porque ¿qué pasa si tienes un perfil mucho más musical? ¿Qué pasa si tienes un perfil pues mucho más visual? Cada quien va a tener como un perfil diferente. Con perfil me refiero a qué es lo que más se te da. Nada más por poner el ejemplo personal, a mí lo que más se me da es la postproducción, lo que es la edición, lo que es el diseño sonoro y la musicalización. Son mis tres áreas fuertes. Por lo tanto, de hecho, siempre que escribo un guión me enfoco muchísimo en cómo se va a escuchar, en cómo va a ser el montaje de la película. Desde que estoy escribiendo el guión ya estoy tomando en cuenta cómo van a ser ciertos cortes. También pienso mucho en el diseño sonoro mientras estoy escribiendo un guión. Para mí no está completa la visión si no tiene todo eso, que curiosamente de hecho más bien es la audición, no la visión, porque de hecho lo visual es mi área menos fuerte. Tengo la fortuna de trabajar mucho con mi pareja, que ella, pues, una de sus mayores áreas fuertes es justamente como lo visual, que es el diseño de producción, la dirección de arte y en general el maquillaje, y pues vaya, todo lo que se ve en pantalla. Mi pareja es increíble para eso, y entonces me apoya a mí muchísimo que en mis proyectos ella esté ahí también como para estarme apoyando un poco a checar esa parte, ¿no? Porque yo tengo algo que se le llama fantasía. Básicamente lo que significa es que no tengo visión mental de las cosas. O sea, si yo cierro los ojos, el típico, siempre uso este ejemplo, pero es que es muy claro. Cierra los ojos y piensa en unos caballos en un monte. Hay mucha gente que me empieza a describir este monte, que es un monte grande con 3 montañas atrás y unas nubes en forma de algo, no sé, y yo no veo absolutamente nada. Conceptualizo mi manera como de imaginar las cosas en mi cabeza, es conceptualizando. Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto de la gravedad. No tienes un visual para qué es la gravedad. Puedes visualizar ciertas cosas que pasan con la gravedad, pero el concepto como tal no es visualmente, no hay manera de que lo visualices. La gravedad me refiero. Entonces, digamos que esto es lo que yo tengo. O sea, yo así me imagino al caballo en el monte. Yo estoy conceptualizando un caballo en un monte. Y bueno, todo esto para decir que a la hora de que yo escribo, una de dos, de preferencia escribo pensando en un entorno en el que yo estoy familiarizada. Entonces, de entrada también escribo pensando como en qué tengo disponible, qué recursos tengo disponibles. Por ejemplo, lo más básico, mi departamento. Si puedo escribir una historia que sea aquí en mi departamento, mejor aún, porque puedo
También un área que siento que tengo relativamente fuerte es como la espacialidad mental. O sea, mentalmente, por ejemplo, que igual, si tú te imaginas tu cuarto y hay una técnica como de memoria que se le llama palacio mental, es que tú visualices en tu cabeza un espacio en el que estás muy familiarizada y pues le llenas ese espacio con las cosas que quieres recordar. Por ejemplo, que si quieres recordar la lista de compras y necesitas comprar naranjas y manzanas y peras, te imaginas en tu cuarto que en el piso hay tiradas unas manzanas y de este lado unas peras y unas naranjas, creo que dije. Mi manera de hacer eso, pues obvio, les digo, no puedo visualizar en mi cabeza cómo se vería todo eso. Mi equivalente es más bien imaginarme como físicamente entrando a mi cuarto, así como si entrara con los ojos cerrados y nada más como, digamos, extender mis brazos y entonces yo sé en dónde queda más o menos la pared y dónde queda la mesa, y entonces en la mesa más bien, o sea, tengo como que está como este sentido espacial, por así decirlo. Entonces a lo que voy es que a mí me ayuda mucho cuando estoy escribiendo una historia, una escena o lo que sea. Pues yo me tengo que levantar de mi silla y empiezo a enactuar un poco cómo van a ser las acciones de los personajes. Por ejemplo, una vez estuve escribiendo para una tarea que según yo está aquí en YouTube, la voy a dejar aquí si es que sí la tengo, de una película corta que hice justamente, les digo, para un trabajo de la escuela. Entonces para este trabajo tenía que hacer una escena de una pelea entre una pareja y no sé qué, ¿no? Entonces pues yo estuve como en el espacio en donde iba a grabar la escena, estuve escribiendo y entonces me paraba de repente como en actuar de que están agarrando los platos y luego se están peleando, entonces no sé quién ya aventó tal cosa. Entonces como que necesito físicamente yo moverme y estar como haciendo la interacción. Obvio, si es en un espacio que no conozco, pues sí se me dificulta un poco más y necesito recurrir a acciones un poquito más generales que se podrían lograr sin importar qué espacio sea, pero por eso prefiero conocer el espacio antes de escribir una historia para ese espacio, porque me da más profundidad de qué tipo de acciones pueden tener los personajes. Creo que una de las primeras cosas para mí importantes al escribir sería pues sí conocer el espacio, de preferencia para una película corta que de hecho ahorita está en proceso como de festivaleo y de a ver si la aceptan en festivales y demás. Ya que pase todo eso, confío en poder enseñárselas a finales de este año o a inicios del próximo, que se llama 1987. Ya les conté un poco al respecto en otro video de YouTube. Para esta película corta escribí el guión y tenía la historia general de qué era lo que quería que pasara, pero no sabía muy bien cómo quería que pasara, y hasta que ya fui al scouting del lugar en donde nos podrían prestar una casa para poder grabar esta película, y hasta que vi el espacio y todo, ya como que dije perfecto, ya sé aquí en dónde van a correr los personajes, ya sé en qué punto en dónde van a pasar las cosas o qué tipo de cosas pueden pasar también, saben, como que sea verosímil para la trama y de ese tipo de situaciones. Mis consejos hasta ahora van siendo: 1, conócete como artista, qué áreas de fuertes y débiles tienes. 2, conoce los recursos que ya tienes para grabar, para poder incorporarlos de maneras inteligentes y de maneras asertivas dentro de lo que la historia necesita, ¿no? Entonces, bueno, conoce tus recursos. Además de que siempre facilita mucho, porque créanme, cualquier cosita nueva que le ponen de que hay un edificio, de que ahí va caminando en la calle, eso ya involucra mover a tu crew, mover a tu gente. Y luego, por ejemplo, una escena de que alguien caminando en la noche, ya estás arriesgando a la gente que está grabando, porque pues para poder grabar en la noche convincentemente, pues mínimo a las 9 de la noche. Si no es que más tarde yo he estado en rodajes en donde estamos a las 2 de la mañana en una calle del centro de Guadalajara, que es como, esténse todos al pendientes de que no pase nadie a asaltar o lo que sea. O sea, también hay que tomar en cuenta en dónde estamos grabando, ¿no? Y pues México nunca ha sido como de que, uy, si tú puedes sacar tu cámara de 100,000 pesos en la calle. Otro consejo importante que yo daría sería, este es un consejo un poco más específico de personas TDAH. Yo soy TDAH y creo que esto ayuda mucho en general a los que tenemos TDAH. Tiene que haber un deadline. Yo he notado que varias de las mejores cosas que he hecho han sido porque tengo un deadline muy específico que no depende de mí. Por poner un ejemplo, en 1987 originalmente la idea era subirla a un concurso que tenía su fecha límite para subir la película corta que se grabara. Punto un mes después de que grabamos la película corta, entonces yo tenía mi deadline de que necesito escribir este guión en una semana. Entonces todos los días como que ya tenía ese deadline en mente, y entonces le avanzaba de formas muy disparejas, de que darles 2-3 días parece que no estoy haciendo nada, pero mentalmente estoy cocinando un poco como de qué historias quiero que sean. Y como yo soy muy
muy musical, pues usualmente estoy escuchando playlists y estoy creando como los beats narrativos que quiero que tenga mi historia a través de canciones, y entonces como que ya tengo todo mi proceso. Pero todo esto es posible gracias a que tengo un deadline, una fecha límite para entregar la cosa. También, por ejemplo, con trabajos de la escuela, la neta es que para mí mi mejor trabajo que hice estando en la carrera de cine, pues sí fue derivado a un proyecto final que pues obviamente necesitaba tener sí o sí mi guión listo para tal día. Y es que yo siento que el guión es una de las cosas más difíciles de hacer si eres una persona TDAH y si es un proyecto solamente para ti. Me refiero a un proyecto que nadie más te pidió, que nadie más te está pagando por hacer, o que no es un trabajo para la escuela o lo que sea. Y digo esto cuando eres TDAH porque tendemos a procrastinar un chingo, y digo, esto ya es otra conversación diferente, ¿no? Esto no va a lo artístico, pero también esto va dentro del conocernos a nosotros mismos, qué trastornos mentales tenemos. Bueno, o sea, no necesariamente trastorno mental, o sea, estoy exagerando, pero sí hay condiciones que, como, ay, no me solté las coletitas, hoy no puede ser, las estaba, las tenía amarradas para que se vieran como chidas y wavies, pero se me olvidó soltármelas. En fin, como les digo, o sea, trastorno, o sea, no me refiero a un trastorno, me refiero como más bien a así las condiciones mentales que en cómo funciona nuestro cerebro, y básicamente tenemos que funcionar pues junto con nuestro cerebro, y muchas veces la belleza de una persona artista es que nuestros cerebros funcionan de maneras tan extrañas que créanme que si nosotros mismos nos ponemos a analizar nuestros cerebros es impresionante, y es como analizar verdaderamente a alguien más, porque a veces siento que el cerebro trabaja de maneras muy diferentes de como nosotros creemos que trabaja. En fin, algo que me he dado cuenta justamente es eso, ¿no? Como de lo de las fechas límites para entregar proyectos y entregar cosas. Y como les digo, para evitar que la procrastinación tan característica del TDAH pues nos limite, ¿no? Porque siento que muchas personas artistas era bellísimo ir a la universidad ahí, porque pues pura gente neurodivergente, o sea, verdaderamente ahí lo que veías era pura gente TLP, TDAH, autista, y un poquito de todo. Entonces es muy divertido ver cómo coincidimos todos en este espacio artístico. Pero a lo que iba con todo esto solamente es como justo escribir un guión. Siento que es de lo más complicado como persona TDAH, porque ay sí, ya mañana lo voy a empezar, y ese día tal vez pasa algo que no te permite hacerlo, y dices, bueno, ahora sí mañana, y ahora sí mañana, y ahora sí mañana, y como no hay nadie más que le importe realmente, porque es tu proyecto y es tu visión artística, y tú eres la persona que está creando esto, de ti depende buscar una manera de poner una fecha límite para que sí o sí tal día quede ese guión. De preferencia sí puede ser como con alguien más que te lleve la contabilidad, que te diga, a ver dónde está tu guión o algo así, ¿no? Digo, cada quien funciona diferente, tal vez eso te crea más presión y tal vez hace que lo hagas menos todavía, ya depende de ti, pero el chiste es que te organices con respecto de cómo funciona tu cerebro para que sí o sí escribas el guión. Mecánicamente digamos que ya tengo una idea para escribir un guión y ya digo, ok, va, ya tengo mi fecha límite, ya sé cómo trabajo, ya sé cuál es mi área fuerte en la que me voy a enfocar. Les voy a poner el ejemplo mío, que es diseño sonoro, edición y musicalización. De hecho es un paso antes todavía de escribir el guión. Yo me gusta poner como los beats elementales a los que quiero llegar, ¿no? Una escaleta. Es muy importante para mí sí o sí tener una escaleta desde antes de escribir el guión, y como funciono yo musicalmente, pues sí tengo mis canciones que tienen la vibra emocional que yo quiero que tengan estos momentos específicos de mi historia. Es básicamente como el esqueleto de la historia, de a dónde va a ir y de qué sensaciones quiero que transmita cuando lleguemos a esos puntos, ¿no? Los escribo de que 1, pues persona está en su casa deprimida. 2, no sé, llega, conoce a persona nueva y entonces crea intriga. 3, con persona nueva se van a un viaje a la playa y en el viaje a la playa la persona deprimida
manera como que empieza a salir. No sé, estoy hablando solo por hablar, pero mi punto es que así voy poniendo los beats y de cada una de estas partes tengo una canción que describe qué emoción quiero y cómo lo quiero tratar. Y esto es muy importante para mí porque a la hora de escribir el guión, en general a la hora de analizar cualquier obra de arte con la que voy a estar interactuando, que yo voy a crear de alguna manera, así sea crear, dirigir la película o solamente aportar con cualquier cosa que yo vaya a aportar. Por ejemplo, me refiero cuando me han contratado para musicalización, me encanta preguntar cuál es la montaña rusa de emociones que quieres que transmita tu película. Ya teniendo yo esta escaleta y estas canciones que explican de alguna manera como la montaña rusa de emociones, pues ya me puedo sentar a escribirla, ¿no? Porque ya sé en el punto 1, digamos que sí estoy mostrando a una persona deprimida, pero tal vez no es una depresión tan dramática y tan de, ¿saben? Como de, ay, me tiro al piso, sino que tal vez es una depresión como mucho más etérea y simplemente existiendo en un completo. Y entonces digamos que una canción que exprese eso de alguna manera, que para mí exprese eso, ya la tengo ahí en mi playlist, la estoy escuchando constantemente, y a la hora de sentarme a escribir las escenas busco la manera de llegar a ese punto emocional que estoy intentando crear. Y ahora sí, ahí entra otra parte importante para mí de crear cine, y es comprender y aprender del lenguaje audiovisual. Y entonces aquí es en donde ya te puedes ayudar un poquito como de ciertas herramientas audiovisuales que te van a ayudar pues a contar una historia, y sobre todo a crear estas emociones que tú ya tienes pensado qué tipo de emociones quieres crear en un principio. Entonces, si yo quiero una emoción de depresión etérea y que se sienta como que invade todo el espacio, pues puedo valerme, digo, no yo tal vez porque no es muy fuerte, pero con mi pareja quisiera checar como visualmente esto cómo se podría representar, ¿no? Que si tiene, por ejemplo, o sea, de que los pósters que tendría, o de que las fotografías que tendría en su casa, o bien si la casa, las paredes están pelonas, de que tal vez no tiene ni un mueble más que una cama, y tal vez su cama solamente es un colchón en el piso. O sea, no sé, ya estoy igual metiéndome en cosas muy específicas para no haber contemplado este ejemplo antes, pero lo que voy es que a través del lenguaje visual puedo transmitir un poco de eso. Luego a través del lenguaje musical, tal vez también un dron que esté todo el tiempo, no sé, ya auditivamente tendría que buscar algo que me pudiera representar eso. De preferencia no una canción o no algo tan musicalmente obvio, porque procuro evitar cosas muy obvias a la hora como de escribir. Pero vaya, cualquier cosa podría ser realmente. También qué tipo de escenas, en qué tipo de escenarios está esta persona, o tal vez mi emoción a la que quiero llegar si es de una depresión etérea, pero tal vez sería diferente mostrarlo en un entorno con mucha gente que en un entorno con poca gente, o tal vez los dos. Tal vez para llegar a esta emoción yo necesito mostrar 2 o 3 escenas, como tal vez uno en la calle caminando a la mitad como de un día feriado y que hay mucha gente afuera, y esta persona en específico como trae una vibra totalmente diferente que el resto de la gente, y luego llega a su casa y esto otra vez como silencio. Y entonces ahí tal vez ya estoy pensando en modo edición, de que de un momento a otro, en tanto edición como diseño sonoro, en un momento va a estar como que todo el bullicio de la gente, como las voces de y todo el mundo hablando al mismo tiempo, y así cortea, está esta persona en su casa solo como con una expresión vacía, y entonces ahora se escucha el silencio pero inmenso, ¿no? O sea, estoy nada más dando ejemplos, pero ya desde que estoy escribiendo estoy intentando pensar en los cortes, cómo va a impactar que la escena pasada tenga tanto ruido y la siguiente escena, puff, silencio total, y tal vez solo se escucha a esta persona como preparándose un café, pero ahora toma tanto lugar estos poquitos ruidos de la cuchara golpeando el vidrio, de que el café como poniendo el café en la cafetera, todo esto ya se vuelve mucho más importante, ¿no? Entonces, de nuevo, solamente estoy usando estos ejemplos para ejemplificar un poco cómo pienso en modo diseño sonoro, en modo edición y en modo musicalización mientras que estoy escribiendo las escenas, porque pues yo no tengo otra manera de escribir si no estoy contemplando todo eso. El error que veo muchas veces es que la historia, solamente en el guión viene la historia, la narrativa, fin, no más. No hay rastros de qué tipo de sonidos tienen que haber, o por qué tipo de
de visuales hay, que me explico, visuales pueden ser qué tipo de maquillaje trae la persona, que puede ser relevante, en qué tipo de habitación vive, qué tipo de colonia, qué tipo de cielo hay, que si está nublado, que si hay sol, me explico, o sea, detalles que tal vez para mí, por ejemplo, lo visual no sería tan importante, pero si para ti sí es importante, ponlo desde el guión. Es bien importante poner todo desde el guión, porque a pesar de que si hay juntas con todos los departamentos y demás, si no está en guión, no des por hecho que la gente va a entender. De por sí, si está en guión, aún así no puedes dar por hecho que la gente va a tener la misma visión que tú, a pesar de que hayas escrito las palabras que según tú van a describir cómo quieres que se grabe una escena. Cada cabeza es un mundo y cada mundo es un arte totalmente diferente. Entonces por eso es importante, si estás escribiendo una historia que tú quieres dirigir y que es tu historia, desde el guión tienes que plasmar todo lo que puedas plasmar. Y entonces también con esto quiero llegar al punto de que el formato del guión tal vez sí es importante relativamente, pero lo más importante es que uses el formato y rupturas de formato de manera estratégica. No hay bien o mal de cómo está escrito un guión, hay bien o mal respecto de que se entienda lo que quiere escribir la persona que haya escrito ese guión, pero eso es diferente. Puede que haya un mal formato, pero que se entiende perfectamente bien lo que la persona quiere contar en la escena, o viceversa, un formato perfecto, impecable, pero que queda muy ambiguo cómo quiere grabar. Desde el guión puedes expresar tantas cosas, en dónde quieres que se enfoque la cámara en ciertos momentos, y no necesariamente poniendo la cámara va a ser un dolly in, no, tal vez escribes, no sé, nuestra mirada se enfoca en los ojos del personaje mientras nos acercamos lentamente y solamente vemos un gran vacío mientras que se escucha, no sé, los ruidos de explosiones de bombas muteados por el shock de... Ya me estoy yendo bien cabrón, pero ¿sabes? Lo que voy es que desde el guión, mientras más puedas poner, y sobre todo del área, de tu área fuerte, del área que tú más quieres enfocarte, mientras más esté en guión, mejor. Y por lo que hago tanto pinche hincapié en esto de que nos enfoquemos en las áreas en que somos fuertes, es porque ahí va a estar nuestra voz, ahí está la manera en cómo contamos esta historia de manera tan diferente, porque bien se ha dicho, yo no sé qué tan cierto o no puede hacer eso, pero que todas las historias del mundo según ya se contaron, ya no hay nada más que la humanidad puede escuchar nuevo, pero sí formas nuevas de contar las cosas, sí formas nuevas de ver algo o de escuchar algo o de tener esa experiencia audiovisual. O sea, verdaderamente para mí ahí es en donde está el punto del arte. Ya no se me ocurre nada más así de bote pronto que me falte decir del guión. Y sí, seguiré haciendo más videitos de estos, tomando cafecito. Espero que ustedes también hayan tenido su café, espero que le hayan pasado bien en este video. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea que tengan, déjenlo en los comentarios. Me gustaría hacer mucho estos videos como analizando cómo hacemos cine. Entonces tanto ustedes que sean cineastas como ustedes que no sean cineastas pero que también sean amantes del cine, y pues obviamente cualquier persona cinéfila, nos encanta ver un poco de cómo se crea pues las películas, ¿no? La magia del cine. Muchas veces está divertidísimo profundizar y rascarle en cómo se crean estas historias tan bellísimas. Entonces bueno, yo solamente quiero estar aquí platicando un poco de mi experiencia, de cómo yo he creado algunas poquitas obras a lo largo de ya 6 años en este periodo. Se me olvidó mencionar eso cuando empecé el video. Empecé muy de golpe, pero sí llevo 6 años ya trabajando en esto del cine. Pues 3 años más o menos de carrera, técnicamente 2 porque hubo una pandemia, entonces se alargó, pero bueno, el punto es que no solamente estoy hablando como... No me estoy sacando tanto de la cola todo esto, sino que es de mi experiencia que he tenido y de lo que he visto, he vivido y demás, etcétera. Hasta aquí lo dejamos por hoy, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.